Estimados oyentes, queridos compañeros, buenas tardes. Daniel Galazo tiene el gusto de saludarlos nuevamente en esta una nueva puesta en el aire de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse correspondiente a este martes 20 de mayo del 2025, posible, como lo digo siempre, gracias a la operación técnica en estudio de nuestra compañera y amiga Diana Álvarez y a la producción general y de contenidos en particular de mi compañera de siempre Rosana Pulido. Vamos a dedicar el programa de hoy a la influencia que tiene un órgano como lo es la Bolsa de Rosario en nuestra vida cotidiana y en el acontecer del país y sobre todo en la esfera económico-social. Conforme al texto que elaborara nuestro compañero Luciano Orellano, oportunamente, y que titulara La Bolsa de Comercio de Rosario y su influencia en la vida cotidiana de los argentinos. Digamos para empezar que, como se sabe, la Argentina es un país dependiente, oprimido, disputado por varias potencias imperialistas y tiene una parte de su territorio insular y su espacio marítimo ocupado por el imperialismo inglés. La opresión imperialista y latifundista constituyen los principales pilares que sostienen la estructura de atraso y dependencia que padecemos hoy. Hoy, la Bolsa de Comercio de Rosario es una entidad que nuclea a los más privilegiados del mundo por el crecimiento exponencial de los precios internacionales del trigo, del maíz, de la soja, del girasol, de los aceites, de las harinas y subproductos, es decir, del valor de la tierra, de la renta, los alquileres de los campos, del sector financiero, exportadores, por un lado. Por otro lado, son los mismos que se han transformado en los grandes importadores de la inflación, el peor de los impuestos, que hace crecer la pobreza, rebaja los salarios, achica el mercado y el consumo internos. En forma permanente repiten que hay que producir más para resolver los grandes problemas de la Argentina. Pero en este país producimos proteínas para 400 millones de habitantes, como lo hemos escuchado hasta el hartazgo. El tema es que somos 45 millones y la gente tiene hambre. Los precios son monopólicos de ganancias extraordinarias en un país dependiente que nada tienen que ver en su relación con los costos. La ley fundamental económica del capitalismo monopolista es la fijación de precios que persigue como fin la obtención de altas ganancias monopólicas que exceden considerablemente la ganancia media. La obtención de estas altas ganancias monopólicas responde a la esencia del imperialismo y se asegura mediante un inusitado reforzamiento de la explotación de los trabajadores y el despojo de amplios sectores del campesinado, la industria, el comercio, etc. Y un avasallamiento y saqueo sistemático de los pueblos de los países dependientes como el nuestro, que se traducen en distintos mecanismos de tributos a través del trabajo del pueblo argentino. No solo expropian a los trabajadores, sino a las burguesías nacionales, a las que sí les rige la ley de los costos y la tasa de ganancia media, y algunos son condenados a la ruina. Esto en un país en donde reina el monopolio de la tierra, del comercio y de la banca. La Bolsa de Comercio de Rosario está presidida actualmente por Miguel Simioni, junto a referentes provenientes históricamente del sector financiero especulativo y de las cámaras que agrupan a las agroexportadoras. La entidad, además de las múltiples funciones que tiene, es un eje económico, financiero, parasitario, que cristaliza la renta terrateniente y está directamente asociada a la denominada timba financiera. Es el órgano, no el único, más importante que tienen la oligarquía, el imperialismo y la burguesía intermediaria en la ciudad de Rosario. Y como si esto fuera poco, es una usina ideológica que se nos presenta permanentemente como productivista o desarrollista para sostener un modelo por el que todos los años
batimos los récords de crecimiento, desarrollo, innovación, inversión, exportación, pero que lejos de igualar, desiguala. Cosecha récord y pobreza récord. Para mitigar los efectos del modelo que ellos mismos impulsan, presentado con el eufemismo de la responsabilidad social empresaria, han creado el Banco de Alimentos de Rosario, una institución que realiza diferentes actividades de ayuda social y que incluso durante la pandemia el Estado municipal delegó en esta gran parte de las acciones en el territorio. Dice el autor: los rosarinos somos testigos de cómo funcionarios de todos los niveles, incluye hasta gobernadores de la provincia, repiten como loros y obscenamente las bondades, esto entrecomillado, del modelo y rinden exámenes frente a las autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solidaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así tan necesaria. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solidaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Dando comienzo a la ilustración musical correspondiente al programa del día de la fecha, lo hacíamos escuchando a Enrique Llopis interpretando de su propia autoría en conjunción con Hamlet Lima Quintana, Gente Necesaria. Cabe recordar sobre esta entidad, la Bolsa de Comercio de Rosario, que los argentinos y santafesinos, dice Luciano Orellano, sabemos que fue a través de esta institución que su expresidente Alberto Padoan
de la empresa Vicentín, asociada a la anglo-suiza Glencore, hoy llamada Viterra, cometió la mayor estafa a los argentinos y a los chacareros a través del Banco Nación, una impune estafa millonaria. Son quienes también buscan profundizar para Argentina un modelo con una economía agroexportadora, subordinada, dependiente y de extrema especialización, y una integración al mercado mundial de carácter unilateral. Todo se reduce en lo fundamental a la extracción de productos primarios y a un escaso desarrollo industrial, solo con la excepción de aquello que necesita tomar lo mejor de la ciencia. Esto es, por ejemplo, la genética animal y vegetal, semilla, fertilizantes, químicos, agroquímicos, siembra directa, etc., pero que entierra toda posibilidad de un desarrollo nacional industrial, autónomo, independiente, con centro en el mercado interno. Por ello, han apoyado públicamente el acuerdo del gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional que legitimó en su momento la estafa macrista y condenó a la Argentina a seguir pagando y aplicando recetas de ajuste con una pérdida total de autonomía e independencia de nuestro país, que se condensan en las visitas trimestrales pactadas con los funcionarios del fondo, que auditarán permanentemente el cumplimiento de las metas acordadas. El Estado ha delegado en lo fundamental la posesión y organización de la riqueza en nuestro país, la producción y su distribución, la planificación de la economía real y los trazos estratégicos que están hoy en manos del sector privado, principalmente extranjero. Basta visitar la página oficial de la Bolsa de Comercio de Rosario para corroborar, para decirlo mejor, esto que estamos diciendo. Tienen una palanca fundamental para influir sobre la soberanía monetaria, teniendo en cuenta que $1 de cada 3 que entra al país viene a Rosario y pasa por sus manos. Suben y bajan el dólar cuando quieren y devalúan nuestra moneda. Es imposible eludir su intermediación en el blanqueo y lavado de dinero si tenemos en cuenta que 1/3 de la cosecha se comercializa en negro. En la Bolsa de Comercio conviven distintos sectores. Si bien en la Bolsa de Comercio de Rosario se expresa en lo fundamental lo que hemos dicho hasta aquí, en forma hegemónica, esto de ninguna manera niega que conviven distintos sectores de la pequeña y mediana burguesía, algunos de la gran burguesía, profesionales e intelectuales, no reaccionarios, que nada tienen que ver con los Padoan, y lo hasta aquí descripto. Los dueños del río Paraná controlan todos los eslabones, controlan puertos, comercio, trazos y la mal llamada hidrovía, entre tantas funciones. Para hacer una mención y dar un ejemplo, en el famoso proceso licitatorio de la vía de navegación troncal de Santa Fe al Río de la Plata, y dar un ejemplo, en su momento el Estado le delegó a la Bolsa de Comercio de Rosario la conformación del pliego para su licitación. Si estos privilegiados dueños de todo, que se ubican siempre como los salvadores, a quienes debemos rendirles pleitesía porque son quienes, según dicen ellos, nos dan trabajo, ¿por qué, nos preguntamos, crece tanto la desocupación en Argentina? ¿Por qué no se resuelve por los años de los años la desocupación estructural que padecemos? Y por último, ¿para quiénes son entonces las extraordinarias ganancias? Si los precios de la tierra, del maíz, del trigo, de la soja son los más altos desde el año 1914, ¿por qué semejante privilegio se transforma en inflación galopante y en un verdadero infierno para los trabajadores que producen para la producción nacional, es decir, para el mercado interno? Cabe preguntarse entonces, dice Luciano Orellano, ¿quién gobierna en este país y esta provincia? ¿Cómo es la articulación entre el poder formal y el poder real? ¿Cuál es la expresión política de esta articulación? ¿Lo hacen en armonía o hay una disputa voraz entre ellos? Y por último, ¿cuáles son sus órganos y usinas ideológicas y cómo operan sobre la formación en y desde los sectores académicos? Las respuestas ante la pregunta ¿quién gobierna?
suelen reducirse a expresiones tan amplias que no se sabe bien de qué se trata. Escuchamos mucho hablar de populismo versus neoliberalismo, la derecha, el imperio, borrando las categorías que definen claramente a los enemigos de la clase obrera y el pueblo, y borrando las roscas de dominación, los terratenientes, la burguesía intermediaria, el imperialismo, que opera además como factor interno, y ausentes y borradas del vocabulario están también las clases sociales y, por supuesto, la lucha de clases. La luz llegó, la casa está perdiendo el gris, como si fuera de un país que se ha salvado del naufragio y guarda el cielo en su raíz. Llegó el color, un luminoso amanecer, la melodía sin querer, el tibio sol de tu mirada, las manos juntas en la fe. Y así, mi amor, los picaflores en el pino van dibujando un corazón, pintando en verde la razón. Y así, mi amor, la casa está perdiendo el gris, como si fuera de un país que se ha salvado del naufragio y guarda el cielo en su raíz. Escuchábamos a Enrique Llopis cantando Picaflores en el Pino, un texto musicalizado por el mismo Llopis de Hamlet Lima Quintana. Así como muchas veces se confunden los conceptos de Estado y gobierno, del mismo modo se confunden el poder real y el poder formal, ideas fundamentales para desarticular y entender quién gobierna. El poder real tiene sus voceros. Sectores políticos, empresariales, académicos, son el soporte sin el cual este estado de dependencia es imponible de sostener, construyendo una cultura de la dominación. Con este objetivo, operan desde su formación la Bolsa de Rosario, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Fundación Libertad, entre otras entidades. Influencian e instalan sectores académicos de la universidad, de la diplomacia internacional, y se asientan en los formadores de la opinión pública, a quienes escuchamos hablar una y mil veces sobre el crecimiento y el progreso de la producción. Lo que no dicen es para qué y en beneficio de quiénes son ese crecimiento y ese progreso. Quienes tienen el poder real se apropian de la extraordinaria labor y de los logros de nuestros científicos, investigadores y profesionales, además de desactivar permanentemente y atentar contra los mecanismos estatales que deberían garantizar las usinas de una ciencia y un conocimiento autónomos en favor del pueblo y de la patria. Un claro ejemplo se pudo ver cuando el entonces presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Padoan, retó públicamente al exgobernador Miguel Lifchitz por no hacer bien los deberes. Llámese a esto la ley de ART, el plan circunvalar Rosario,
el plan para el ferrocarril Belgrano Cargas, etc. Esto expresa claramente esa famosa intrincada articulación entre lo público y lo privado, por la cual los argentinos y los santafesinos tienen que financiar la logística del saqueo. La Bolsa de Comercio de Rosario es el epicentro de gran parte de las operaciones de compra y venta de granos de la zona núcleo de Argentina, siendo el Gran Rosario el área en donde se han concentrado de un modo singular una cantidad de terminales portuarias y de plantas agroindustriales que posibilitan un nivel de comercialización y procesamiento entre los más importantes del mundo. Fundada en 1884, la Bolsa de Comercio de Rosario es una entidad que agrupa a los principales referentes del agronegocio de la Argentina y ha sido, principalmente en las últimas décadas, la cara visible de los intereses de este sector ante la opinión pública. No es casual que esto suceda en la ciudad de Rosario. Hay que tener en cuenta el papel satelital de la misma respecto al mercado de Chicago, los Estados Unidos, que es donde se forman los precios internacionales de los granos, en torno de los cuales oscilan los precios locales. Esto es expresión de la profundización de la dependencia desde la dictadura y consecuencia de la apertura de la economía, la desregulación y la libre circulación de capitales. Es además un centro financiero de relevancia nacional que ha desarrollado múltiples mecanismos de especulación, mercados a futuro, no solo los de los granos sino del dólar, contratos de cobertura, descuento de cheque de pago diferido, fideicomisos financieros, emisión de obligaciones negociables, etc., a través de los cuales una parte importante de la renta proveniente de la producción agropecuaria es convertida en créditos orientados a pymes y grandes empresas, y otra parte directamente orientada a la especulación inmobiliaria y financiera. Tampoco es casual que esté cada vez más cerca de concretarse la conformación de un banco propio, que sería el corolario lógico de todo este proceso. Según informa la plataforma web, la Bolsa de Comercio de Rosario concentra en su sede 4 mercados, 2 cámaras arbitrales, un tribunal de arbitraje general, que se suman a 28 entidades adherentes y participantes vinculadas a la cadena agroindustrial y al mercado de capitales, el mercado físico de granos de la Bolsa de Comercio de Rosario, que concentra negocios por el 40% de la producción argentina de soja, maíz, trigo y sorgo, y es el principal centro de comercialización física de soja a nivel mundial. Más de 200 firmas operan en los 4 mercados institucionales. El mercado a término de Rosario, Matba-Rofex, así denominado, registró oportunamente más de 51 millones de contratos, divisiones financieras y agropecuarias. El mercado ganadero de Rosario, Rosgan, lleva rematadas cerca de 1,5 millones de cabezas desde su creación en 2008. Se realizan más de 3.500.000 ensayos al año en el complejo de 9 laboratorios de la Bolsa de Rosario. Esta breve síntesis del volumen de operaciones da cuenta del peso específico de esta institución en la vida económica de nuestra región. Me pregunto si estoy herido por algo que me duele o me ha dolido, y si algo se me pierde o está perdido en cosas que estoy siendo o en las que he sido, y entonces me respondo que las heridas son condecoraciones muy escondidas, y si he perdido cosas en la partida, estoy sumando historias para la vida. Por eso empiezo el día cantando un sueño
los olvidos que me han dejado. Y si ha quedado el árbol muy desgajado, con pájaros de arena y amor gastado, y entonces me respondo que los olvidos son faros que en la sangre llevo encendidos, y el árbol generoso no está perdido. Le brotan los gorriones que siempre han sido. Por eso empiezo el día cantando un sueño. La luz de la alegría no tiene dueño. La ira y la ira, cantando un sueño. La luz de la alegría no tiene dueño. Culminamos esta primera media hora del programa escuchando nuevamente a Enrique Llopis interpretando Cantando un sueño, un tema compuesto por el propio Enrique Llopis, otorgándole musicalidad a un poema de Hamlet Lima Quintana. Con esto nos vamos a ir a la tanda institucional de la radio para regresar seguidamente y así encarar la última media hora de Yo nací en este país. Ya regresamos. Y bien, aquí estamos nuevamente después de la tanda institucional de la radio para encarar la última media hora de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, dedicado hoy a la Bolsa de Comercio de Rosario, su accionar y su influencia como factor de dependencia de nuestro país y centro de poder en la provincia de Santa Fe y también a nivel nacional, conforme lo expresado en el texto que estamos leyendo del compañero Luciano Arellano. Siendo supuestamente una asociación civil sin fines de lucro, la Bolsa de Comercio de Rosario se ha convertido en un fuerte inversor financiero a partir de las ganancias que ha venido acumulando con el tiempo a través de las sociedades colaterales. La mayoría de sus inversiones, según su último balance, están colocadas en inversiones dolarizadas, varias de ellas en el exterior. En el año 2019 hicieron su paso por la Bolsa de Comercio de Rosario, acompañados por diversos funcionarios argentinos de orden nacional, provincial y municipal, funcionarios y diplomáticos de países extranjeros como el embajador y el viceprimer ministro de la República Popular China y la comitiva oficial, el CEO y directivo de COFCO, la compañía china agroexportadora con puertos privados sobre el Paraná, representantes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los embajadores de Italia junto a un grupo de empresarios y emprendedores italianos de diversos rubros, entre otros, la Unión Europea, Suiza, Finlandia, Holanda, Australia, Venezuela, integrantes del Banco Central de la República Oriental del Uruguay, etc. Su desarrollo y creciente peso en la vida política de Santa Fe la ha transformado en un enclave de paz obligado para dirigentes y funcionarios de todos los niveles del Estado. En una interminable procesión, los representantes del pueblo, esto entrecomillado, rinden pleitesía frente al establishment en una obscena muestra de capitulación de los políticos que se someten a su poder. El poder formal toma nota de las prioridades que impone la agenda del poder real. Así, sin personería electoral y sin los avales para participar en las elecciones, la Bolsa de Comercio de Rosario se ha constituido en los hechos en el principal partido político de la provincia de Santa Fe. Es además, como se dijo, un centro financiero de peso nacional, realidad coherente con el predominio del capital financiero en la Argentina y en el mundo, del que emanan los principales trazos de las políticas públicas. Expresa así las prioridades de las minorías que aplicarán los gestores políticos de turno en funciones de gobierno nacional, provincial y municipal, siempre en nombre de las mayorías para las cuales las urgencias permanentemente podrán esperar. El Estado
en un proceso que se inicia con la dictadura militar en 1976, ha delegado las palancas estratégicas de la economía a los sectores más concentrados de ella en nombre de garantizar la libertad y fluidez de los mercados. La Ley de Entidades Financieras de la dictadura de 1977, la Ley de Actividades Portuarias y los decretos de desregulación del transporte fluvial y marítimo de 1992, entre otros, constituyen el conjunto normativo que le ha quitado al Estado los instrumentos para poder ejercer la soberanía plena sobre su moneda y entregar a un puñado de empresas monopólicas extranjeras el control del comercio exterior de nuestro país. No es un Estado ausente, como suele afirmarse, es un Estado presente, pero al servicio de los intereses de la clase dominante que en cada medida va definiendo un modelo de país pensado para estos sectores. Como consecuencia del abandono estatal del monopolio de la compra y la fijación de precios que estableciera el gobierno peronista entre 1946 y 1955 a través de la Junta Nacional de Granos y organismos como el IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, la ya preexistente Bolsa de Comercio de Rosario se colocó en un lugar central en la comercialización, desarrollándose luego un proceso por el cual decenas de miles de productores debieron vincularse con las fábricas o terminales portuarias de un modo que les permitiera lograr mejores condiciones de negociación, las compras directas por las agroexportadoras. En ausencia de una Junta Nacional de Granos y del monopolio del comercio exterior en manos del Estado, la Bolsa de Comercio entra en escena y de un modo más activo nuclea a un conjunto de intermediarios, corredores y cooperativas de primer y segundo grado, quienes concentran numerosas órdenes de venta de bajo volumen de producción, efectuando las operaciones con las agroexportadoras en un volumen tal que les permite obtener precios más competitivos y también concentrar al pequeño conjunto de los compradores, en su enorme mayoría extranjeros. Esto ha permitido que en el presente la Bolsa de Comercio de Rosario poder de peso a la que pocos políticos, académicos y productores agropecuarios se atreven a contradecir. La felicita Sarnedo se deshace de tan suave. Ella no pisa en el suelo, va volando por el aire. Ella no pisa en el suelo, va volando por el aire. Lleva en sus ojos la vida, le descubren todo el fuego, luces que calman heridas, mariposas del incendio, luces que calman heridas, mariposas del incendio, tu corazón de muchacha, ay, felicita Sarnedo. Es una fiesta que alumbra mi corazón de recuerdos. Es una fiesta en la fiesta, palomar de los silencios. La tarde se hace de arena, el mar es todo un espejo, la vida pierde una pena, deshojándose en su vuelo,
la vida pierde una pena, deshojándose en su vuelo. Ella creció en el trabajo, se descubre en el silencio, trae una flor en la mano y florece en el misterio. Trae una flor en la mano y florece en el misterio. Tu corazón de muchacha, ay, felicitas Arnedo. Es una fiesta que alumbra mi corazón de recuerdos. Es una fiesta en la fiesta, palomar de los silencios. Enrique Llopis interpretaba una hermosa samba que compuso en conjunción con Hamlet Lima Quintana, La Felicitas Arnedo. A tal punto ha llegado la situación descripta que en el marco de las elecciones presidenciales del 2019, la Bolsa de Comercio de Rosario elaboró el Plan de Asuntos Públicos, un detallado plan de prioridades que fuera entregado a los candidatos, en donde se afirma: la mesa ejecutiva de la Bolsa de Comercio de Rosario ha definido un conjunto de temas estratégicos para el campo argentino y la agroindustria, con el objetivo de que los mismos puedan ser tratados y debatidos con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, otras organizaciones de la sociedad civil y gobiernos extranjeros, en el convencimiento de que la búsqueda de consensos y una óptima complementación público-privada es el camino más conveniente y razonable para generar las decisiones estratégicas que van a permitir potenciar el desarrollo económico y social de nuestro país. Lo notable, dice Luciano Orellano, de esta formulación es que pone a los protagonistas internos en el mismo plano que los gobiernos extranjeros, lo cual es una prueba contundente de la sumisión a los dictados de los intereses imperialistas. Un capítulo especial del programa presentado lo constituye el apartado que se refiere a la infraestructura de transporte e inversiones, en donde se plantea la necesidad de avanzar en la futura reglamentación del Open Access, esto es del acceso abierto de los ferrocarriles de carga, el vencimiento de la concesión de dragado y balizamiento de la vía navegable troncal desde Puerto Santa Fe al Río de la Plata y el mejoramiento de la red caminera secundaria y rural. En el mismo sentido, ya en el 2016, y estimulada por los nuevos vientos que soplaban tras la asunción del macrismo, la Bolsa de Comercio de Rosario presentó en conjunto con el gobierno de Santa Fe un ambicioso plan de mejora de infraestructura de 420 millones de dólares para el Gran Rosario, que con la excusa de recibir o reducir, mejor dicho, el impacto de la logística de cargas sobre el tránsito, el medio ambiente y la economía regional, buscaba una reducción significativa de los costos operativos de las empresas del complejo agroexportador. Un video explicativo detallaba con precisión milimétrica cada una de las obras viales y ferroviarias necesarias de implementarse, sin aclarar de dónde provendrían los recursos para financiar estas obras. Y ahí sí debía volver a aparecer el Estado, para garantizar los recursos o los subsidios necesarios en beneficios de todos. De este tipo de estudios surgirán en los años anteriores el Plan Circunvalar, las más de 1000 publicaciones referidas al estudio de la hidrovía y un sinnúmero de seminarios sobre el transporte fluvial, congresos de innovación, workshops y conferencias sobre las principales producciones de la zona que irán
pavimentando el consenso sobre la necesidad de avanzar con estas obras presentadas como indispensables para el desarrollo y el crecimiento, que son solo instrumentos para, de un modo cada vez más eficiente, garantizar la provisión de materias primas, que es el rol que las grandes potencias del mundo les han asignado a nuestro país. El cometido de la Bolsa de Comercio de Rosario es un buen ejemplo que demuestra el peso que posee el factor interno en la cadena de la dominación extranjera. El saqueo de nuestros recursos por parte de las potencias imperialistas no sería posible sin el entramado de influencias y presiones que ejercen en las sombras este tipo de entidades sobre el poder político. Hay que tener en cuenta también que del lado de la oferta juegan, entre otros, los terratenientes y grandes burgueses agrarios cuyos intereses también se expresan en el organismo. Muchos de sus dirigentes son terratenientes, además de sus funciones como corredores, exportadores, etc., como sus expresidentes, Padoan, ligado a Vicentini, terrateniente, o Boglione, aceitero y también terrateniente. Los terratenientes son los principales vehiculizadores de la subordinación a los imperialismos. La conformación de este sector de la burguesía, que denominamos intermediaria, cuyo comportamiento político solo puede explicarse a partir de los negocios que teje para poder quedarse con una parte importante de la plusvalía generada en todo el proceso de la producción agropecuaria, que abarca desde los obreros rurales hasta los obreros que producen maquinarias agrícolas e insumos químicos, es parte del margen o tributo, esto entrecomillado, que el imperialismo está dispuesto a resignar para que le sean aseguradas las condiciones del ejercicio de su hegemonía sin interferencias. Asimismo, para que las prioridades de una minoría logren consenso, es preciso contar con el aval de voces autorizadas en el tema. Allí juega un papel clave el staff de profesionales de la Bolsa de Comercio de Rosario, que garantiza la producción de conocimientos específicos indispensables para hacer realidad este modelo de país pensado para los de arriba y los de afuera. En una flor doliente que está creciendo, dolido por la vida, muy castigado, cantando por la herida, resucitado. La tierra es cosa nuestra, no de prestado. Su corazón se muestra atormentado, pero eso se termina en este suelo. América Latina tiene otro cielo. Las tempestades hirieron sentimientos y las edades. La vida fue primero gestando un grito, el árbol crece entero desde chiquito. En todo el continente generaciones y en nuestra propia gente postergaciones, pero eso se termina en este suelo. América Latina tiene otro cielo.
Enrique Llopis interpretaba Para otro cielo, tema de Hamlet Lima Quintana, poema de Hamlet Lima Quintana, musicalizado por el propio Enrique Llopis. Para llevar a cabo su cometido respecto a la injerencia de del cuerpo de profesionales o el staff de profesionales de la Bolsa de Comercio de Rosario, la misma cuenta con un plantel de primer nivel que elabora informes, 1.670 informativos semanales publicados desde hace más de 30 años y analizan día a día las variables de la economía para orientar las decisiones en cada momento y definir al detalle los planes de gobierno. Son la mano de obra especializada con la que cuentan para dictar cursos y programas de capacitación con el objetivo de formación y especialización en los temas sobre lo que es necesario debatir para poder instalar y construir sus necesidades impostergables. Pero no solo es en el ámbito de las cuestiones económicas y académicas donde la Bolsa pisa fuerte. Como todo organismo que pretende incidir en la formación de la opinión pública, el trabajo ideológico y cultural es una herramienta indispensable. Para ello cuenta con una agenda permanente que garantiza que más de 4.000 personas visiten anualmente el museo que aloja en su sede y asistan a los más de 300 espectáculos que tuvieron lugar allí de forma abierta y gratuita a la comunidad desde hace más de 25 años. No son menores tampoco los vínculos que la Bolsa de Comercio de Rosario ha ido tejiendo con la Universidad Nacional de Rosario, no solo en la formación de dichos profesionales, sino porque además en los últimos años ha creado carreras específicas sobre estas temáticas, tal el caso de la carrera de especialización en política y gestión de las infraestructuras que se dicta en dicha Casa de Altos Estudios, en la cual el rector de la Universidad Nacional de Rosario hasta el año 2019 fue el arquitecto Héctor Floriani, quien es el responsable junto al ingeniero Juan Carlos Venecia del Instituto de Desarrollo Regional, que desde hace varios años trabaja en la difusión de estas iniciativas y es uno de los gestores de los encuentros de transporte fluvial que se realizan en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario cada año. Así, esta entidad se ha constituido en el principal vocero de los intereses de los terratenientes, del capital financiero y del puñado de empresas del complejo agroexportador, dando sobradas muestras de su poder de lobby sobre los gobiernos de turnos. Además, al hacerlo, ha permitido que los principales CEOs de estos monstruos invisibles puedan mantener el perfil bajo y el desconocimiento público que los caracteriza. Ese es el aspecto principal de su comportamiento. Sin embargo, existe una diferencia entre los mercados de bienes o productos de consumo industriales manufacturados, la mayoría como oferta monopólica, y los mercados de materias primas o commodities. En el primer caso, existen unos pocos productores que ofrecen diferentes productos a distintos precios, a un mercado compuesto por miles o millones de compradores. En cambio, en el mercado de commodities, la relación de proporción entre oferentes y compradores es inversa. Decenas de miles de productores agropecuarios ofrecen a un número relativamente pequeño de compradores de cereales y oleaginosas que actúan como oligopolio, productos que, salvo excepciones, son similares y sin diferencias notorias. Por lo tanto, esta situación de oferta atomizada y demanda concentrada obliga a que ambas partes negocien sus precios y sus operaciones en mercados concentradores. Al negociar la mayor parte de la oferta disponible en un mismo ámbito, los mercados concentradores de la Bolsa de Comercio de Rosario ofrecen a los compradores un lugar en el cual comprar un importante volumen de granos y a los vendedores una mejor capacidad de negociación al concentrar la oferta atomizada de cereales y oleaginosas. Es así como esta se presenta como el mercado físico de granos natural para la formación de precios en Argentina. Cuando los monopolios compran directo a los productores, puentean a los acopios locales, privados y cooperativas,
que son los que luego comercializan la producción en la bolsa a través de corredores. Todo lo mencionado aquí funcionará en la medida en que no existan operaciones directas entre los productores y los puertos, es decir, sin que nadie intente pasar por encima de la intermediación de la bolsa de comercio, porque de hacerlo se dificultará la fijación de los precios de referencia, se perjudicará el negocio de la intermediación y por lo tanto se reducirán los dividendos de la actividad. Lo mismo sucede en relación a la intervención de sus cámaras arbitrales y sus laboratorios que diariamente analizan la calidad de los granos que se comercializan. También en este mundo supuestamente regido por las leyes de la oferta y de la demanda, la intervención de la bolsa de comercio puede leerse como un obstáculo, como una interferencia que sería deseable eliminar para apropiarse de una porción mayor de la plusvalía y maximizar ganancias por parte de los monopolios exportadores. Es así que por momentos esta contradicción secundaria en esta guerra de rapiña toma mayor relevancia, sobre todo cuando las comercializaciones en negro ganan terreno y su fiscalización ya no es factible, no solo para el Estado, sino también para la propia Bolsa de Comercio de Rosario. Muchas veces recuerdo Castro Urdiales, esa breve bahía que en España ponía verdes, amarillos, rojos, azules a porfía en las barcas pesqueras del Cantábrico. Allí llegué en una mañana a la casa de Horacio Guaraní para encontrarme con Armando y este Carlos Alonso del dibujo y el color alucinados. Eso fue ya hace tiempo, por el 78. Pero recuerdo, dolorido, que Carlos hablaba de Paloma, su hija que integra esas listas de los que no regresan. Entonces yo pensaba en esta tierra, la gente de estos lares, la sangre de mi sangre, los amigos, el amor desmayado a través del Atlántico. Y me dolía el alma que regresaba entre los vientos, regresaba de mi angustia a la angustia de estas calles, las cartas con noticias, la música en la sangre, y lloraba, les juro que lloraba. He caminado por la soledad junto a la vida de un amigo. El pecho justo nos creció a los dos. Éramos fuente del abrigo, él y yo, sol y luz, nos contábamos el tiempo que pasó. Él me contaba sombras de crueldad, mientras lloraba con mi amigo. El pecho justo se pobló de amor, de eso no sabe el enemigo. Él y yo, sol y luz, nos contábamos el tiempo que pasó. Y todo un pueblo nos miró pasar, el pecho entero y dolorido. Y todo un pueblo nos pobló de paz,
de eso no sabe el enemigo, él y yo, sol y luz, nos contábamos el tiempo que pasó. Cerrando la ilustración musical correspondiente al programa al día de la fecha, lo hacíamos nuevamente con Enrique Llopis, interpretando de Hamlet Lima Quintana, musicalizado por el propio Enrique Llopis, canción para Carlos Alonso. Con esto nos vamos a ir despidiendo, si Dios quiere, hasta el próximo martes, cuando pongamos en el aire un nuevo capítulo de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Más que nunca, patria o muerte, venceremos, es la consigna. Será hasta el próximo martes. Gracias por su atención. A pasarla lo mejor posible. Chao.